¿Te han mentido alguna vez? ¿Le has mentido a la persona que amas y has elegido para compartir el resto de tu vida? ¿Cómo te has sentido? Hola, te saluda Juan Quesada y te invito a considerar esta reflexión sobre lo maravilloso que es el amor sin mentiras. Un sabio proverbio inspirado dice: el labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Por favor, no me mientas. Es la frase que seguramente vamos a escuchar muchas veces de parte de la novia hacia el novio, o del novio hacia la novia. O quizás es el ruego de la esposa hacia el esposo, o viceversa. Es más que una petición, es un ruego, es una súplica, que surge del corazón de una persona que no desea sufrir. Es que la mentira hiere. La mentira hiere, ofende, quebranta la confianza, destruye la paz y la armonía. Afecta las relaciones humanas, las amistades, en especial las relaciones de noviazgo y también matrimoniales. ¿Cuántos divorcios se han causado por una mentira? ¿Cuántos momentos de disgusto, cuántos momentos de pena y dolor han tenido cabida en matrimonios que quizás llevaban años de trayectoria, de vida matrimonial? Pero una mentira fraccionó esa relación de confianza, de paz y de armonía. Por otro lado, cuán placentero es poder mirar a la cara a la persona que amamos, sin sentir las ganas de bajar nuestra mirada porque nos sentimos incómodos por haberle mentido. Es que la mentira nos distancia, la mentira nos separa de las personas que amamos, de manera especial de nuestros cónyuges. Es por eso que el consejo para ti, querido amigo, querida amiga, es que no hagamos de la mentira nuestra práctica. De esa manera nos vamos a evitar muchos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Una vez que mientes, te verás obligado a seguir sumando mentiras para poder sostener aquella mentira primaria. Y así sumarás mentira tras mentira y te convertirás en una persona poco confiable, en una persona que pierde credibilidad. Y aún en el momento en que estés defendiendo la verdad, habrán personas que quizás ya no te creerán. Cuando ello ocurra, no te molestes con aquellas personas. Más bien entristécete por ti mismo, porque por tus mentiras te has transformado en una persona poco creíble, una persona en quien se perdió la confianza. A continuación, uno de nuestros hijos, Nicolás, compartirá también con ustedes acerca de esta reflexión. Muchas gracias. ¿Por qué una persona dentro de una relación de pareja podría estar dejando de confiar en su compañero o en su compañera? Uno de los motivos más importantes y más grandes por los que se acaba la confianza dentro de una pareja es el tema de la mentira, que si bien al principio comienza con una verdad distorsionada, con una pequeña mentira como nosotros le llamamos, o con una verdad mezclada con mentira, al final se termina convirtiendo en una mentira mucho más grande, en una mentira la cual es capaz de terminar con toda confianza que existe en una relación de pareja, la cual se fue construyendo día a día. Y es muy importante que nosotros nos mantengamos alejados, nos mantengamos ajenos a todo este tipo de verdad distorsionada, de esta pequeña mentira que, como muy bien sabemos, al principio puede ser pequeña, pero al final puede terminar con una pareja. Recordemos que la más amarga de las verdades siempre será mejor que la más dulce de las mentiras, y también recordemos lo que Dios nos expresa en su palabra en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 7, el cual dice lo siguiente: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Gracias, Nicolás.
A continuación también mi querida esposa Eliana se dirigirá a ustedes. Bien, gracias. Bueno, yo voy a compartir con ustedes y vamos a hablar sobre la empatía y la regla de oro. ¿Qué pasa cuando nosotros mentimos o engañamos y hacemos de esto una práctica común? Llega el momento en que nos acostumbramos a mentir, a engañar, de tal manera que vamos perdiendo el valor de lo que es la verdad. Tendríamos que nosotros hacer un ejercicio simple, ponernos en el lugar de la persona a la que nosotros estamos engañando o le estamos mintiendo. ¿Qué sentiríamos nosotros en su lugar? ¿Qué pasaría si fuésemos nosotros los que estamos siendo engañados o a los que se les está mintiendo? Si cada uno hiciera ese ejercicio, si cada persona pudiera hacer ese ejercicio, existiría menos engaño, menos mentiras, especialmente en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Cuando Jesús tomó nuestro lugar, cuando Jesús tomó el lugar del ser humano, nos dio también una enseñanza. Y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 12, donde nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, ese es el consejo que recibimos por medio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos ser empáticos y no hacer de la mentira y del engaño una práctica, ni en la familia, en el matrimonio, con los hijos, ni tampoco fuera del hogar. Entonces debemos siempre ser empáticos y tener siempre presente la verdad. Agradezco a mi querida esposa también por compartir con ustedes. También Georgina, mi hija mayor, quiere compartir con ustedes sobre el tópico sobre las mentiras y las consecuencias. Muchísimas gracias. ¿Sabías, querido amigo, querida amiga, que fue justamente una mentira la que provocó y desencadenó en un momento de tensión política mundial uno de los sucesos más grandes de la historia? Un suceso que terminó con la vida de 60 millones de personas y más. Un evento que dejó a más de 60 millones de familias desoladas. Un evento que dejó a un continente casi completamente destruido y a dos bastante inestables. Un evento que hoy se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Fue justamente una mentira, sumada a otras tantas, la que desencadenó este evento el día 31 de agosto de 1939. Una mentira que se conoce como la falsa bandera. La falsa bandera es una estrategia utilizada por organizaciones y naciones para atribuirle a sus enemigos un hecho reprobable para poder justificar su futuro proceder. Y esta mentira fue la que llevó adelante el gobierno nazi. El gobierno nazi, con 6 soldados de su policía secreta, entraron a una base de telecomunicaciones nazi con uniformes polacos, haciéndose pasar por soldados polacos para llamar a una rebelión a esta nación y así justificar que al día siguiente, en 6 puntos distintos, el gobierno alemán atacara a Polonia. Esta mentira fue la que provocó que al día siguiente estallara la Segunda Guerra Mundial. Y tú podrías decir, ninguna de mis mentiras podría terminar con 60 millones de personas. Ni siquiera con una quizás. Y quizás son justamente estos números los que provocan que nos sensibilicemos a tal punto que la pérdida de una persona nos deja completamente insensibles, pero no nos sorprende porque no se compara con 60 millones. Lamentablemente hoy en día suceden diariamente cientos de millones de mentiras en cada hogar y las decimos con tanta facilidad porque no han de terminar con 60 millones de personas, pero seguramente terminan con la confianza de una, seguramente terminan con el amor de una, seguramente terminan con el corazón de una. Y lo peor es que esa una persona puede ser la más importante de tu vida. Puede ser con la que duermes cada noche, puede ser con la que vives cada día y puede ser con la que seguramente has de terminar con su confianza, con su creencia en ti, con su amor por ti.
Son cientos de mentiras las que diariamente provocan que una persona deje de amarte, que una persona deje de creerte, que una persona decida no compartir más su cama contigo o su hogar contigo. Es una mentira la que puede provocar que tus hijos no puedan vivir con ambos padres, que tus hijos tengan que pasar un fin de semana con uno y el siguiente con el otro, que tus hijos no puedan ver a sus padres dedicarse palabras de amor, sino que constantemente verlos en una batalla campal. Puede ser una mentira la que provoque que tu esposa o que tu esposo viva una vida de depresión, de tristeza y que incluso desee o termine con su vida. Pero no solamente sufre aquel que ha sido traicionado, no solamente sufre aquel que ha sido mentido, sino que también sufre quien ha realizado y dicho seguramente esa mentira. Quizás duermes cada noche pensando en qué momento mi mentira se ha de descubrir, en qué momento mi mentira va a salir a la luz, en qué momento mi esposa, mi esposo se va a enterar que lo he traicionado. Y esa preocupación te carcome cada noche. Y quizás tu mentira fue tan perfectamente realizada que estás seguro que nunca se va a descubrir, pero sin duda tu conciencia te recuerda que le has fallado a la persona a la que juraste proteger y cuidar por toda la vida. Y ahora, lamentablemente, de quien la tienes que cuidar y proteger es de ti mismo. Las mentiras, sean grandes o chicas, negras o blancas, siempre han de tener consecuencias. Y las consecuencias pueden ser tan nefastas como con la pérdida de 60 millones de personas, como tan nefasta con la pérdida del amor, la creencia y la vida de una, o la de una familia completa. Que en tu hogar, que en mi hogar, que en el hogar de cada uno de nosotros no exista y no tenga cabida la mentira, para poder evitar también estas nefastas consecuencias. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en eso pensad. Entonces Dios nos aconseja que seamos personas veraces y seremos confiables. Gracias, Noel. Cuando la mentira nos ha golpeado, quizás arrastras el dolor profundo de haber sufrido una mentira de una persona cercana, quizás de un amigo, de un pariente cercano, o quizás de tu propio cónyuge. O quizás también arrastras el cargo de conciencia por haber tú mentido a aquel amigo de confianza, a esa persona a quien tú quieres, a un pariente cercano o quizás también a tu cónyuge. Y ese cargo de conciencia hace que tu paz no llegue a tu corazón. Por las noches quizás sufres ese cargo de conciencia. Por las noches quizás sufres por haber sido víctima de una mentira, de un engaño. Si esa es tu realidad, si esa es tu vivencia, no desesperes. Tenemos una esperanza y esa esperanza nos la enseña nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando Él estuvo en esta tierra entre los mortales, entre los seres humanos, entre nosotros, hace aproximadamente 2000 años atrás, nos enseñó a orar. Encontramos que en su palabra, Él nos enseña a orar. Y hay una frase muy importante que yo quiero compartir contigo en esta oportunidad. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12, que dice de la siguiente manera: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Qué interesante. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en nuestra oración para con Dios, en primer lugar debemos reconocer de que muchas veces sí somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que mentimos o los que engañamos. Y si deseamos que Dios perdone nuestros pecados, entonces también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar. Sí, si has sufrido el dolor, la herida de un desengaño, de una mentira, de una traición, pídele a Dios que te enseñe a perdonar.
Pídele a Dios que te dé la humildad suficiente para poder alcanzar la reconciliación con aquella persona que amas y que quizás ha provocado un dolor grande en tu corazón. O si has sido tú el que has provocado ese dolor, si has sido tú el que has traicionado, el que has mentido, el que ha provocado esa herida profunda en el corazón de la persona a quien tú dices amar, entonces pídele a Dios que te dé la humildad para pedir perdón. Sí, debes perdonar. Y de esa manera podrás alcanzar la reconciliación en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Esto será el inicio de una vida maravillosa en paz y en armonía. ¿Cuánta paz se puede alcanzar si tan solo atendiésemos los consejos de la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Perdónanos como nosotros perdonamos. Pero la pregunta es, ¿puedes perdonar? ¿Has aprendido a perdonar? ¿Has alcanzado a perdonar? Si no lo has logrado, entonces pídele a Dios que te enseñe a perdonar. ¿Cuántas reconciliaciones se podrían lograr pidiendo perdón o teniendo la actitud también de perdonar? ¿Cuántos hogares se podrían reconstruir si atendiésemos ese consejo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos niños podrían crecer felices junto a sus padres si tuviésemos la capacidad de pedir perdón y también de perdonar? Pídele a Dios que te enseñe a ser una persona veraz, que no hagas de la mentira una práctica habitual en tu vida, más bien huye de la mentira y sé veraz. Esto será el inicio de una vida maravillosa, en paz, en armonía, que hará de tu hogar un hogar feliz, donde podrán crecer tus hijos a tu lado y al lado de tu cónyuge y podrán formar una familia feliz, que enfrentarán luchas y dificultades, pero dando un frente unido serás vencedor. Que la bendición de Dios siempre repose en ti, en tu cónyuge, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Que seas muy feliz.